y adecuados mecanismos de autocontrol. Y esto es fundamental que los padres lo tengan claro. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera los profesionales lo tienen claro, muchas veces ni siquiera los educadores o los centros educativos lo tienen claro, pero los padres necesitarían tenerlo aquí grabado en la mente. ¿Por qué? Porque si no fuera así, ¿vale? Muchas veces la mayoría de las personas piensan de forma reduccionista que para que las cosas vayan bien tenemos que tener capacidad y esfuerzo, eso evidentemente es necesario, pero si solo necesitáramos capacidad y esfuerzo para que las cosas dieran sus resultados, cualquier problema de resultados, es decir, un resultado inadecuado, bajo, etcétera, solo podría ser causado por una falta de capacidad y una falta de esfuerzo. Y todos sabemos, conocemos y entendemos y vemos en nuestro día a día chicos y personas que no tienen falta de capacidad, no tienen falta de esfuerzo, pero no tienen los resultados que se suponen que deberían tener en sus condiciones, en su edad y en sus circunstancias. ¿Y eso por qué Sí, ocurre? Eso ocurre porque fundamentalmente lo que fallan son los mecanismos de autocontrol, lo que se denominan técnicamente las funciones ejecutivas. La capacidad que tiene nuestro cerebro de responder a través de sus mecanismos de forma adecuada a los estímulos externos. Y eso abarca 5 áreas. Tú, párame cuando quieras, porque yo voy a dedicar el tiempo que tengo estos 15 minutos, pero podría estar 20 horas. O sea, me voy a centrar en esto, después me preguntáis lo que queráis sin ningún tipo de problema, pero os voy a contar lo fundamental, ¿de acuerdo? Eh, no hay problema, doctor. Puedes continuar. el Estamos aquí autocontrol atentas. El autocontrol afecta a 5 áreas: atención, movimiento, impulsos, emociones y sensaciones, respuestas sensoriales, ¿vale? Y vamos desde lo que son las funciones ejecutivas más frías, lo que tienen un componente casi exclusivamente cognitivo, aunque no exista al 100% independiente, hasta sensaciones y emociones, que son las funciones ejecutivas calientes, que son aquellas que tienen sobre todo respuestas emocionales, ¿vale? Evidentemente todo esto está entremezclado, ¿vale? Para que el resultado sea normal, considerando que lo normal es 1, necesitamos que nuestra capacidad, nuestro esfuerzo y nuestro control sea 1, ¿vale? Si hay algún problema en estos mecanismos, voy a tener problemas en el resultado, es decir, voy a tener déficit de rendimiento. En la mayoría de los casos lo que falla es la capacidad de autocontrol. No soy capaz de estar atento, eso me da problemas en el rendimiento académico, no soy capaz de tener paciencia, eso me da problemas en las relaciones sociales, en la conducta, no soy capaz de estarme quieto y por lo tanto no sigo el ritmo de una conversación. Todo eso, la dificultad en esos mecanismos de autocontrol, en esas 5 áreas, es la que condiciona que después tengamos dificultades y repercusiones en estas áreas de nuestra vida, ¿vale? La inmensa mayoría de los chicos y de las personas que vemos en la consulta son inteligentes, tienen buena disposición, pero tienen un mecanismo de autocontrol deficiente o que no está suficientemente desarrollado. Lo que hacemos de forma natural las personas es sobreesforzarnos para intentar compensar esas dificultades, porque los niños pequeños, cuando algo no lo consiguen en la primera, lo intentan la segunda, la tercera. Ellos mismos son los primeros que quieren hacer las cosas solos. Yo tengo un niño de 7 años que se llama Mateo, que ayer fue su cumpleaños, y que cuántas veces me habrá dicho en la vida: no, papá, yo solo, yo solito. ¿Por qué? Porque cuando los niños y las personas hacemos cosas, aprendemos y ganamos capacidades o habilidades, nos sentimos bien y además somos capaces de hacer más cosas. Tenemos beneficios por ello, de manera que la voluntad o el esfuerzo en el neurodesarrollo es como el valor en el ejército, se presupone y está ahí presente. Cuando un niño no hace las cosas o no le pone voluntad a las cosas porque hay algo que se lo limita, se lo dificulta, no le está permitiendo desarrollarlo de forma adecuada. ¿El qué? El autocontrol. Pero claro, cuando un niño se está sobreesforzando para rendir lo mejor posible y a pesar de ello puede rendir razonablemente o a lo mejor se queda incluso un poco corto, pero desde luego el resultado que tiene no es proporcional a su esfuerzo, no va a pensar: me falla el autocontrol, las funciones. No, ellos lo que piensan es de forma reduccionista lo mismo que hemos dicho antes. Si yo me estoy esforzando mucho y no rindo como debo, es que tengo un problema de capacidad. Soy torpe. Ellos mismos se autoconvencen de esa incapacidad cognitiva, intelectual para hacer las cosas. O a veces incluso se creen vagos porque piensan que no están teniendo la voluntad suficiente para esforzarse de la forma adecuada. Claro, todo esto con el tiempo que genera, aparte de que esos malos resultados se vayan acumulando, pues estrés, ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, incluso cuadros depresivos por sensación de incapacidad, de torpeza, ¿vale? Tenemos que conseguir llegar ahí antes de que estos chicos y estas personas se den por vencidos, piensen que no son capaces y entonces no tengamos solución que darles. Pero todo esto, ¿por qué es importante? Todo esto es importante porque los mecanismos de autocontrol sí los puedo mejorar, sí los puedo normalizar cuando no están funcionando bien. Y precisamente eso es lo que falla en nuestros procesos de
aprendizajes de relaciones, etcétera, en la mayoría de los casos. Ojo, porque el orden a la hora de analizar esto sí es importante, ¿vale? Yo no puedo irme a analizar la capacidad directamente cuando un niño rinde por debajo de lo que se espera, porque los test de inteligencia no miden solo capacidad, miden rendimiento. Hay varias escalas que miden capacidad de comprensión verbal, razonamiento lógico, que esas sí pueden ser consideradas escalas de capacidad, pero la función ejecutiva también se mide en los test de inteligencia. En el test WIS se mide memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y eso no es capacidad intelectual, es autocontrol. Velocidad de procesamiento y memoria de trabajo son función ejecutiva. De manera que si yo le hago un test para valorar la función, la inteligencia a un niño que tiene un déficit de función ejecutiva, no vamos a encontrar con que el resultado de ese test va a estar por debajo de la realidad que ese chico tiene. Es decir, si un niño es superdotado y le hago un test de inteligencia, pero además de ser superdotado tiene déficit de atención, ese test no me va a dar el nivel de inteligencia real que tiene ese niño. De manera que me puedo encontrar con falsos negativos de altas capacidades. Pero si un niño tiene una inteligencia normal y además tiene un déficit de atención, puede que ese test de inteligencia me dé un rendimiento bajo, falsamente bajo, un falso positivo de borderline, el coeficiente límite o discapacidad intelectual leve. Problema si se da esa situación, que se asume que eso es así, que eso va a misa, que eso no tiene solución y que tu hijo tiene un retraso. Punto. No le busques más explicaciones ni tu hijo tiene más soluciones. Error en muchas ocasiones, eso que nos encontramos es una disfunción ejecutiva, ¿vale? Y de hecho, cuando ese test es normal y tu hijo va mal, lo que están empezando a cuestionar es su voluntad. Y cuando cuestionan la voluntad de tu hijo para trabajar, lo que están cuestionando es a ti como madre en modelo educativo, porque están diciéndote que no has sido capaz de desarrollar las estrategias necesarias para que tu hijo se esfuerce de forma adecuada, ¿vale? Sé que estoy hablando rápido, sé que estoy diciendo muchas cosas, pero me estoy repitiendo en alguna de ellas y sé que pedagógicamente esto no es Seguimos atentas, doctor. que pedagógicamente esto no es lo más adecuado, pero quiero engancharos para que sigáis el hilo, porque como esto de todas maneras lo vais a tener grabado, lo vais a repetir las veces que sea necesario. Pero quiero que lo entendáis por la gravedad de llegar a diagnósticos y a resultados erróneos en los test y en las pruebas que hacemos a los